En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, más conocida por sus siglas en inglés, NIOSH. Es the National Institute for Occupational Safety and Health. Es una agencia federal de los Estados Unidos que se encarga de realizar investigaciones y recomendaciones para la prevención de enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. La NIOSH fue creada en 1970 como un resultado de la promulgación de la Ley para la Seguridad y Salud Ocupacional, junto con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Ambas instituciones forman parte del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional tiene como misión generar nuevos conocimientos en el campo de la salud y seguridad ocupacional. Asimismo, adaptar esos conocimientos a la práctica para la mejora de la situación de los trabajadores. Por otro lado, tiene como misión mejorar la salud y seguridad de los trabajadores mediante el aumento del conocimiento de estas áreas. Diferencias entre el método NIOSH y el método OWASP. En el método NIOSH, analiza simultáneamente la parte izquierda y la derecha del cuerpo, cuando en muchas ocasiones la carga física que soporta puede ser muy diferente. Consiste en calcular un índice de levantamiento que proporciona una estimación relativa del nivel de riesgo asociado a una tarea de levantamiento manual concreta. Es posible evaluar tareas en las que se realizan levantamientos de cargas. En el método OWASP, permite la valoración de la carga física derivada de las posturas adoptadas durante el trabajo. Se caracteriza por su capacidad de valorar de forma global todas las posturas adoptadas durante el desempeño de las tareas. No permite realizar un estudio detallado de la gravedad de cada postura evaluada. Proporciona valoraciones menos precisas que otros métodos. Metodología: observar al trabajador durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo. Determinar si la tarea que se evaluará es monotarea o multitarea. Y tomar los datos y fotografías pertinentes para su posterior aplicación. En la aplicación se requiere de ciertos factores. El primero de ellos es LC, que es la constante de carga, el HM, que es factor de distancia horizontal, el BM, que es factor de distancia vertical, el DM, factor de desplazamiento vertical, el AM, factor de asimetría, el FM, factor de frecuencia y por último el factor de agarre, que es el CM. Todas estas variables se requieren para la realización de la ecuación de Newton. El LC, o también conocido como la constante de carga, es el peso máximo recomendado para un levantamiento. Este valor quedó constante y fijado por diversos criterios biomecánicos y fisiológicos en 23 kilogramos. Esto significa que el 75% de la población femenina y el 90% de la masculina puede realizar una carga o un levantamiento igual a dicho valor sin sufrir un daño previsible. Factor de distancia horizontal. Penaliza los levantamientos en los que la carga se levanta alejada del cuerpo. Y para calcularlo empleamos la siguiente fórmula, que es HM igual a 25 sobre H, que H vendría a ser la distancia proyectada en un plano horizontal entre el punto medio entre los agarres de la carga y el punto medio entre los tobillos. Y tenemos que tener en cuenta que si H es menor de 25 centímetros, se dará a HM el valor de 1. Y si H es mayor de 63 centímetros, se dará a HM el valor de 0. Una forma alternativa a la medición directa para obtener H es estimarla a partir de la altura de las manos medidas desde el suelo, que tomaríamos como valor de V, y de la anchura de la carga en el plano sagital del trabajador, que sería la variable W. Para ello consideramos que si la altura de las manos respecto al suelo es mayor e igual que 25 centímetros, la horizontal sería igual a 20 más la anchura de la carga en el plano sagital sobre 2. Y si la altura de las manos respecto al suelo es menor e igual que 25 centímetros, la horizontal sería igual a 25 más la anchura de la carga en el plano sagital sobre 2. Si existe control significativo de la carga en el destino HM, debemos calcular dos veces. Factor de distancia vertical, representado por las letras V y M.
Este es igual a 1 menos un 0,003 valor absoluto de v menos 75, donde si v es igual a 75 centímetros, el factor de distancia vertical va a ser igual a 1. Si v es mayor a 175 centímetros, nuestro factor de distancia va a ser igual a 0. En esta oportunidad nos dio una distancia vertical de 100 centímetros, dándonos un factor de distancia vertical igual a un 0,925. Factor de desplazamiento vertical representado con las letras D, M. Este es igual a un 0,82 más 4,5 sobre D. D viene a ser el desplazamiento vertical. Para ello se requiere de dos cosas. La primera de ellas es B1, que es la altura inicial del levantamiento en el origen, y B2, que es la altura del destino del levantamiento. Si D es menor a 25 centímetros, nuestro factor de desplazamiento vertical va a ser igual a 1. Si D es mayor a 75 centímetros, nuestro dm, es decir, nuestro factor de desplazamiento vertical, va a ser igual a 0. Hallando dm. Para hallar dm se requiere de D y para hallar D se requiere de B1 y B2. B1 es la altura inicial del levantamiento en el origen, que nos dio 95 centímetros, y B2 es la altura de destino del levantamiento, que nos dio 184 centímetros, dándonos una D que es igual al valor absoluto de la diferencia de B1 menos B2 de 89. Para hallar dm es igual a un 0,82 más 4,5 sobre D, dándonos un valor del factor de desplazamiento vertical de un 0,871. Factor de asimetría representado por las letras A, M. Para el factor de asimetría se requiere de algo conocido como el ángulo de asimetría, representado con las letras A, que es la medida angular del desplazamiento del objeto en el plano sagital del trabajador. Si el ángulo de asimetría es mayor a 135 grados, nuestro factor de asimetría va a ser igual a 0. Para hallar este factor de asimetría es igual a 1 menos un 0,0032 por el ángulo de asimetría. En esta oportunidad nuestro ángulo es de 20 grados, dando así un factor de asimetría, es decir, un AM de 0,936. Para el factor de frecuencia se requiere de tres datos importantes. El primero de ellos es el número de levantamientos. Nuestro trabajador levantaba 6 cajas por minuto. La duración del levantamiento es moderada y la posición vertical de la carga es 100 centímetros. Para hallar el factor de frecuencia se requiere de una pequeña tabla en las cuales nos muestran la frecuencia, es decir, las elevaciones que realiza por minuto, en esta oportunidad son 6, también la duración de trabajo, la cual hay tres tipos. La primera de ellas es si es menor a 1 hora y se recupera entre 1 a 2 veces el tiempo de trabajo, se dice que es una duración corta. Si va mayor a 1 hora y 2 horas y se recupera al menos un 0,3 veces el tiempo de trabajo, se dice que es una duración moderada. Y si es mayor a 2 horas y con los descansos típicos, es decir, el almuerzo, en la mañana, etc., se dice que es una duración larga. En esta oportunidad nuestro trabajador realizaba entre 1 a 2 horas, es decir, moderada. Y también se requiere de nuestra posición vertical, es decir, que iba a 100 centímetros, es decir, mayor a 75. La intersección de estas tres cosas, es decir, la frecuencia, la duración del trabajo y de la posición vertical de la carga, nos da un factor de frecuencia de un 0,5. El factor de agarre nos muestra tres tipos de agarre. El primero de ellos es bueno, es decir, cuando los recipientes son óptimos, tienen asas y perforados que permiten ser fáciles al momento de cargar. Regulares cuando cuentan con diseños óptimos, pero en ocasiones no tienen estas asas y perforados y lo que hacen es una flexión de la palma de la mano de 90 grados aproximadamente. Y malo es cuando estas cajas no cuentan con un diseño óptimo, son irregulares, voluminosos y con bordes afilados. En su mayoría son recipientes deformables.
El factor de agarre se da mediante una tabla en que nos muestra el tipo de agarre y la posición vertical. La posición vertical era de 100, es decir, mayor a 75. La intersección del tipo de agarre, es decir, en esta oportunidad regular y de mayor a 75, nuestro factor de agarre, nuestro CM, es igual a 1. Una vez identificadas las distintas variables que comprende la ecuación de Newton, se pasa a una recolección de datos a modo de resumen. La primera de ellas es representada por la letra LC, que es la constante de carga, dado es un valor fijo de 23. El HM es el factor de distancia horizontal, que nos dio un valor de 1. El BM, que es el factor de distancia vertical, es igual a un 0.925. dm, que es el factor de desplazamiento vertical, igual a un 0.871. El AM, que es el factor de asimetría, igual a un 0.936. El FM, que es el factor de frecuencia, igual a un 0.5. Y el CM, que es el factor de agarre, igual a 1. Se procede a pasar a la ecuación para hallar algo conocido como el RWL, que es el peso máximo o el peso límite recomendado, que en esta oportunidad nos da de 8.672 kilogramos. ¿Cómo se halla o cómo se calcula el índice de levantamiento? Este es igual al peso de la carga levantada sobre el peso límite recomendado, representado por las letras RWL. En esta oportunidad sería igual a 10 sobre 8.672, dándonos un índice de levantamiento de 1.15. Se dice que si nuestro índice de levantamiento es menor o igual a 1, la tarea puede ser realizada sin ocasionar problemas. Si nuestro índice de levantamiento está entre 1 y 3, como es en esta oportunidad, puede ocasionar problemas y se requiere de estudiar el puesto de trabajo y realizar las modificaciones pertinentes. Si nuestro índice de levantamiento es igual o mayor a 3, la tarea puede ocasionar problemas y debe modificarse. Conclusiones. Para Newton se considera toda actividad de gasto energético despreciable frente al levantamiento. Asimismo, la ecuación no asume la existencia de otras actividades de manipulación de cargas, aparte de los levantamientos, tales como empujar, arrastrar, cargar, caminar, subir o bajar, por lo que es necesario un estudio previo adicional para indicar la presencia de un riesgo demasiado elevado y determinar qué factores son los que influyen, lo que posibilita actuar sobre ellos en un rediseño del puesto. A pesar de las limitaciones que puede tener este método, como puede ser el de no tener en cuenta el riesgo potencial asociado a las cargas, se puede considerar como una herramienta ventajosa y sencilla que compone un esfuerzo más para prevenir los posibles riesgos que pueden ser provocados por el manejo de cargas. Recomendaciones. Se recomienda que en trabajos de exposición eventual de manipulación de objetos pesados mayor a 25 kilogramos se brinde el apoyo por parte de un técnico ingeniero ergonómico con permiso de trabajo antes de realizar la actividad para priorizar la salud del personal operativo en planta. En cuanto a las limitaciones de este método, tenemos algunas posturas forzadas y estáticas, vibraciones, temperatura y humedad, que son otros factores influyentes en la aparición de dolencias, por lo que se recomienda ser evaluados con otros métodos disponibles, sean rula, reba o UAS, dependiendo de la tarea que se quiera estudiar, y se puede implementar en la evaluación del puesto de trabajo.